Tenemos que pensar que el color piel no existe, puesto que el mundo está lleno de pieles de tonos diferentes. En este tutorial vamos a ver cómo abordar y cómo interpretar la realidad y diferentes tonos de piel mediante sencillos ejercicios de color. Realmente el color carne no existe. De hecho, el color en general es una convención que hemos generado los humanos para poder entender el mundo. Por lo tanto, en realidad podemos utilizar cualquier color para nuestros retratos. Aún así, vamos a intentar ajustarlos según el tono de piel de cada persona. Vamos a empezar por el retrato de esta chica negra. Normalmente, cuando trabajamos pieles de este tono, tendemos a poner las sombras moradas y azuladas y las luces anaranjadas. Así que, a priori, voy a utilizar un azul ultramar, un morado y posiblemente el cadmio rojo para las luces. Una vez tengamos esta primera capa de morados, podemos empezar a introducir los tonos cálidos. En este caso vamos a usar un rojo cadmio claro. Sabéis que es un tono que yo uso mucho, además es semiopaco y siempre es muy interesante. Después de esta mano vamos a dejar secar y quizás cambiemos de color para darle un poquito más de intensidad. Ahora, como quiero reforzar la parte del pelo, quiero reforzar algunos oscuros, voy a utilizar otros tonos. Este es el tono violeta de perileno. Mirad qué bonito es, cómo tiende al rojo. Fijaos qué multiplicidad tonal más bonita tenemos. Tenemos rojos, tenemos morados, tenemos azules y esto es lo que da a un retrato esa calidad y esas calidades que nos interesan. Ahora voy a trabajar con el Grease Paint simplemente porque quiero darle volumen a la cabeza y al pelo. Incluso puedo profundizar en la parte de atrás, introducir un poquito más de oscuridad, ahora que lo tenemos en húmedo, para que dé volumetría a todo el cráneo. Bien, como veis es una aproximación muy rápida a lo que sería un tono de piel oscuro. Ahora vamos a pasar a otro de nuestros retratos. Bien, ahora tenemos el retrato de Flamante Supertramp y tiene una cosa muy curiosa. Este retrato es que tiene dos franjas de sombra muy azuladas y ella es pelirroja, entonces tenemos un contraste azul-naranja muy interesante. Lo primero que voy a hacer va a ser manchar con el azul heptazolamina, mirad qué intensidad tiene, todas las zonas de azul y por tanto las zonas de sombra. Algunas las voy a dejar más cortantes, otras las voy a abrir con pequeños degradados. Bien, una vez que tenemos esto, nos vamos a nuestro rojo cadmio claro. Lo que vamos a hacer es introducirlo en intersecciones, cuando va a cambiar el plano a luz y en algunas vamos a hacer una limpieza para marcar algún plano. Mirad, voy a cambiar de pincel simplemente por disfrutar. Voy a utilizar este pincel plano, también un pincel de mucha cavitación, porque quiero meterme en la parte del pelo. Ahora vamos a coger este amarillo huevo anaranjado. Ahora voy a dejar secar para dar los últimos toques de profundidad y pasar al siguiente. De acuerdo, ya tenemos seca esta primera mano. ¿Qué nos faltaría para solucionar este retrato? Muy fácil, nos faltan los puntos de anclaje, los puntos máximos, la sombra, los ojos, quizás alguna parte en el pelo. Y para eso vamos a utilizar, como os he dicho antes, el cobalto claro, para dar algún detalle más. Voy a continuar, voy a sacar un poco más los labios. Podría elegir un magenta, todos los que tengo en la paleta, pero tampoco quiero que cojamos demasiados colores. Intento reducirlos un poco para hacerlo lo más comprensible. Yo no haría nada más, está prácticamente para acabar. Lo que le voy a hacer son unos puntitos de anclaje más y os voy a enseñar cómo hacer un color oscuro con los colores que tenemos. ¿Veis? Aquí tenemos el color cobalto que teníamos antes. Vamos a echarle un poquito de azul para darle más profundidad. Y lo único que vamos a hacer es trabajar todos los colores en el mismo punto. ¿Veis? Ya tenemos un oscuro muy oscuro. No hemos tenido que echar mano ni del Grease Paint, ni del negro, ni del sombra tostada, ni del sombra natural. Bien, así que con este color tan profundo vamos a introducir pequeñas líneas, pequeños planos que nos indiquen las variaciones de volúmenes, del pelo, lo oscuro de los ojos, las cejas. Ya tenemos nuestro segundo retrato, como veis no tiene nada que ver con el primero, pero hemos utilizado básicamente los mismos elementos, un frío y un cálido. Es verdad que hemos metido algún frío más, pero como veis es un tono totalmente diferente de piel. El azul funciona por contraste con los rojos cadmios, el amarillo funciona muy bien para el pelo y al final lo que hemos hecho es anclar con los puntos de anclaje, que lo que hace es cerrar nuestro retrato. Para nuestro siguiente retrato tenemos otra foto en blanco y negro y quiero arriesgar un poquito más. Como veis voy a utilizar un neón pink y un amarillo irgacín. Son dos colores neón muy transparentes y con una intensidad de color muy alta. Voy a trabajar con pincel plano. A priori no serían colores que utilizaríamos para tonos carne, pero veréis que combinándolos quizás luego con un azul o con unos verdes, trabajan unos tonos muy interesantes. Y ahora los mezclo en paleta. Al mezclarlos en paleta, mirad qué naranja más limpio. Y los voy a usar para resaltar. A mí el retrato ya me parece bueno, ya me parece que tiene una multiplicidad tonal interesante, pero aún así vamos a forzarlo un poquito más y vamos a introducir unos verdes. Ahora voy a utilizar también un color
muy estridente, algo más opaco, y ahora me voy a ir a un azul turquesa claro, también opaco. Y ya lo vamos a dejar así, vamos a esperarnos a que seque para meter los puntos de anclaje y veréis que bien funciona. Bien, básicamente en esta cabeza, en este retrato, lo que tenemos que potenciar son las gafas. Bien, con esto tendríamos resuelto esta forma también. Como veis, hemos utilizado colores que a priori no serían tonos piel y mirar que en conjunto sí funcionan. Espero que el tutorial os haya sido útil y hayáis visto diferentes formas de trabajar los tonos de la piel. Puedes encontrar más contenido como este siguiendo a Doméstica en redes sociales y si estás interesado en el retrato artístico en acuarela, no dudes en apuntarte en mi curso en Doméstica.